Camino Nuevo, dándole la cordial bienvenida, gracias a este nuevo video el día de hoy. Estamos contentos de poderles servir y bueno, queremos agradecer su preferencia y a todas las personas que se han estado conectando en Facebook, muchísimas gracias. También los que están llegando hacia YouTube, también muchísimas gracias. Y bueno, vamos a entrar de lleno a este breve mensaje el día de hoy. La ceguera espiritual y sus consecuencias. Génesis 3, 4, 8. Es importante siempre tener una base, aunque hay mucha gente que no cree en la Biblia, que piensan que es un cuento de hadas o que es algo para viejitos o para niños. Necesitamos una base histórica para entender muchas de las cosas de las cuales estamos padeciendo actualmente. Y este problema de la ceguera espiritual y sus consecuencias, ahorita vamos a hacer un análisis preciso de todo esto, porque es importante para usted y para mí que nos brille la luz que se perdió alguna vez y que dejó en una ceguera espiritual al ser humano. Y en este caso fue Adán, y de ahí pues todo mundo, todos nosotros que somos los descendientes de él, nacemos con esa ceguera espiritual. Dice Génesis capítulo 3 versículos 4 al 8, una vez que ya el Señor hizo todo el mundo, hizo toda la creación, el cielo, las estrellas, pues hizo al hombre al final, le hizo una mujer y se la puso también ahí al frente, le entregó todo el gobierno del mundo, le entregó todo para que lo sojuzgara, para que lo gobernara, para que lo cuidara y que reconociera a Dios como su Señor y Rey eterno. Pero entra aquí una entidad espiritual que se llama Satanás y toma control de uno de los animales del huerto y es una serpiente. Entonces, una de las formas en las cuales se acercó a Eva para subyugarla, le dice aquí: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estamos hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios había prohibido que se tocara. No debía comer eso el ser humano. Sin embargo, el ser humano se tomó el atrevimiento de desobedecer. Y aquí Satanás le está poniendo alguna cuestión muy antojable. Dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La pregunta es eso, dirá usted: ¿qué estaban ciegos Adán y Eva? ¿Cómo que serían abiertos sus ojos? Fíjese, esto tiene mucha profundidad, porque en el momento que el hombre estaba en el ámbito divino, en el ámbito eterno, él no necesitaba de ningún tipo de luz, porque la luz que brilla en todo hombre es el Señor Dios Todopoderoso. Con esa luz era suficiente y no había necesidad de otras cosas. Y dice aquí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. A ver, aquí hay algo interesante que usted y yo necesitamos analizar. ¿Cómo es que fueron abiertos sus ojos? Si estaban, siempre ellos miraban a Dios, miraban toda la naturaleza, todo lo que Dios les entregó. Entonces aquí hay algo muy interesante. El ser humano dejó de ver el ámbito en el cual pertenecía. Y cuando dice que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos, empezaron a caer dentro del ámbito de las tinieblas en el cual es vergonzoso caminar. Y el ser humano vio que estaba desnudo y viene su primera acción religiosa. ¿Qué hizo el hombre? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo no sé cómo habrán hecho, pero se presentaron ante Dios ya con delantales. Aún así dice que el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, originalmente era un gozo estar pues con el creador del universo, era un gozo tremendo, algo hermoso, pero ahora
sucede algo extraño, se presenta a Dios, se pasaba al aire del día, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí está dando inicio algo tremendo que nos está afectando a usted y a mí hasta la fecha. Estamos alejados de Dios por el pecado y el ser humano no puede acercarse a Dios de ninguna forma, y la única manera que encontró, aquí está el ejemplo, el ser humano es a través de sus obras. Esas obras que hoy estamos viendo es lo que han ideado seres humanos para que creamos que podemos encontrar a Dios a través de sus sistemas religiosos que han generado, que han inventado. E inclusive obligan a todo ser humano a caminar dentro de esas acciones de la religión. El ser humano se trata de vestir con una religión para acercarse a Dios. Es como decirle, mira Dios, ¿sabes qué? Ya estoy cumpliendo lo que me pediste, mira, estoy yendo a una iglesia, me están enseñando los mandamientos que tú me dices, estoy cumpliendo las reglas al pie de la letra, aunque esas reglas y aunque esa religión provenga de una mentalidad caída que ha encontrado un negocio en la vida suya y mía para poder sacar un dinero, lavándonos el cerebro, haciéndonos creer que todo eso nos va a llevar a la salvación. Un error tremendo, y llámese como sea la religión, ¿sí? Incluida la religión evangélica. Hay mucho problema con este aspecto de la religiosidad, y vamos a analizar esto. O sea, usted y yo fuimos separados en Adán y en Eva, nos fuimos separados del ámbito de la verdad y de la luz, ¿sí? Inmediatamente el ser humano fue engañado. Satanás lo cubrió con sus tinieblas para que ya no pudiera ver la luz de Dios, la luz de su Creador, la luz de la eternidad. Y nos dice 2 Corintios 4:4, está aquí el apóstol Pablo haciendo mención de esto. Y esto que sucedió con Adán y Eva nos sigue afectando a usted y a mí. Y Pablo lo declara claro, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En pocas palabras, mire, los ojos del hombre fueron separados de la luz, y ahora el único ámbito en el cual puede ver, en el cual mira según mucha claridad, es el de las tinieblas. La mirada del ser humano se desvió de la luz a la oscuridad, y en la oscuridad piensa que todo lo que está alrededor es verdadero, lo cual es una falsedad, porque estamos hablando de que el Dios de este siglo, el Dios de este siglo es un mentiroso, es padre de mentira, y él ha creado la religión, y la religión, como es producto de esta entidad diabólica, es otra mentira. Y el Señor Jesucristo, precisamente, él sabía todo esto y vino a darnos una nueva oportunidad de accesar nuevamente a la luz. Entonces, mira el ámbito de las tinieblas y lo puede entender el ser humano a la perfección, y lo entiende tanto que aún puede inventar toda clase de religiones, ¿sí? Porque el hombre pretende ser como Dios, y por eso hay tantas religiones, una para cada necesidad. Y si usted empieza a querer manipular la Biblia con su mentalidad caída, usted puede crear una doctrina de la misma Biblia. Entonces, Dios ya está harto de todas estas situaciones que se han estado presentando, y Él lo que desea ahora en usted y conmigo es que tengamos la luz verdadera, la luz del Evangelio. Entonces, al ser humano, desafortunadamente, el único evangelio que le ha resplandecido es el que puede aprender a través de la religión. ¿Por qué? Porque si es un mensaje de falsedad, un mensaje que aunque hable de la Biblia o que se ocupe la Biblia, no trae la luz de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ese lenguaje es el lenguaje de las tinieblas, y el ser humano, como está en tinieblas, lo entiende a la perfección y se acomoda en cualquier tipo de religión. El día de ayer hicimos el comentario de cómo el ser humano rompe todas las reglas de Dios. Dice, no matarás, y muchas religiones, si usted no cree en lo que ellos dicen, a usted lo matan.
Entonces se hace el hombre como Dios, diciendo, no, es que lo que yo digo vale más que lo que Dios dice. Y ese es el problema de lo que se produjo por la caída, y la religiosidad es el producto de esa caída. Entonces, usted y yo necesitamos accesar a la verdad, porque es urgente salir de un ámbito de incredulidad. Esa es otra consecuencia del pecado, de saber cómo incredulidad. Sí, aunque usted me diga que cree en Dios, aunque usted me diga que tiene su religión y que sus padres le enseñaron, o que conoce muchas religiones, como dijimos ayer, el hombre dice que todas las religiones conducen a Dios, y el Señor Dios nada más dice hay un solo camino, Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el ser humano está rompiendo con todo lo que Dios está mandando, y se ha levantado el hombre como el gobernador de su vida, el gobernador de este mundo, sin saber que está siendo movido por los hilos diabólicos de Satanás para que haga los propósitos del diablo, creyendo que es la voluntad de Dios, y eso no es verdad. Juan 8:12, una vez más dice aquí, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted y yo necesitamos esa luz de la vida. ¿Cuál es esa luz de la vida? Jesucristo. Cuando usted pide a Dios que se instale la vida, el corazón de Cristo, y le entregamos este corazón lleno de basura, este corazón endurecido, usted y yo de inmediato vamos a accesar a la luz de la vida, y vamos a poder ver nuevamente como Adán veía a Dios, sin avergonzarnos de nuestra capacidad pecaminosa que contiene este cuerpo. Entonces vamos a caminar en una luz que nos va a guiar a la libertad. Ahora, ¿cómo es posible que la gente, con todo y que lee la Biblia, con todo y que está en una religión por años, ha estado en una o en varias iglesias, como siempre, algunos como chapulines brincando de aquí para allá, algunos han dividido iglesias, algunos siguen criticando, algunos siguen juzgando, y se dicen ser hijos de Dios y están también igual, o sea, igual que todo el mundo, caídos, aunque estén dentro de una religión? Y es lo que hemos estado hablando. Siempre es el mismo problema que hay. Con religión o sin religión, el ser humano sigue siendo pecador, porque la religión no nos conduce a nada bueno. Entonces, Marcos capítulo 8, versículos 16 al 21, Jesús había hecho una multiplicación de pan tremendo, y después le dice a los discípulos que no se vayan a contaminar con la levadura de los fariseos. ¿Cuál era esa levadura de los fariseos? Lo que hemos estado hablando, la religión, la religiosidad, el engaño de estar manejando las escrituras a su conveniencia para sacarle dinero. Entonces les dijo que se cuidaran de la levadura, y ellos dicen, caray, pues ¿qué está hablando del pan? Entonces ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esa discusión? ¿Porque no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Tenían ojos, pero ya no veían al Señor. Tenían oídos, pero ya no podían escuchar al Señor. Y dice el Señor Jesús, ¿no recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron, 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron, 7. Entonces Jesús les dijo, ¿todavía no comprenden? Esta es la situación que usted y yo estamos padeciendo. Este es el problema que tenemos usted y yo en nuestra mentalidad caída, en nuestra condición separada de Dios. Y esto es lo que este mensaje, que es el Evangelio de Dios, quiere que brille en la vida suya y en la vida mía, para quitarnos este problema de la incredulidad, porque es increíble que los discípulos estaban viendo los milagros y todo y no entendían absolutamente nada, y eso era el producto de la religiosidad que traemos desde Adán y Eva. Entonces esto es algo que el Señor quiere quitar de nuestras vidas. Después vemos que hay otra consecuencia de la muerte espiritual. El ser humano se volvió idólatra, y de ahí se fue a
adorar ídolos. Y muchas veces el pueblo de Dios, cuando por ejemplo Moisés subió al monte Sinaí a que le iban a dar las tablas de la ley, cuando baja ya el pueblo, como se tardó Moisés 40 días allá arriba, le dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Haznos un ídolo para adorar, porque queremos adorar a Dios. Y según ellos empezaron a adorar un toro que formaron con todas las joyas de oro que le habían despojado al pueblo de Egipto. Y vemos muy claramente que esta situación de la idolatría es una consecuencia de la muerte espiritual. Mire, Salmos 15, versículos 5 al 9, habla de los ídolos. Dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y mire esta consigna que habla el salmista tremendo, dice, se volverán como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. Confiar en un ídolo o estar haciendo un ídolo para adorarlo nos hace igual que ellos. No, el ser humano por eso tiene boca, no habla, ojos, no ve, tiene oídos, no oye, nariz, no huele, en fin, es una banalidad. Entonces, 9 dice, oh Israel, o sea, es un llamado a usted y a mí, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces, usted y yo podemos mirar con claridad por qué está enferma la humanidad. ¿Por qué a pesar de tantas religiones que existen en el mundo, el ser humano no cambia? Porque aún los mismos jerarcas que hay en todas las instituciones religiosas tienen problemas morales bastante serios, ¿sí? Todos nosotros, dice Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha levantado como su propio Dios. El ser humano, lo que él dice y hace es lo que cuenta. Lo demás no me interesa, dicen los hombres. Eso se llama vanagloria, ¿sí? Y egoísmo. El ego del ser humano absorbe todo para sí mismo y no deja nada para los demás. Entonces, esa clase de comportamiento es totalmente de la oscuridad, de las tinieblas, porque el Señor Jesús, cuando Él se anuncia como yo soy la luz del mundo, ¿sí? Él está precisamente hablando también de que es más bienaventurado dar que recibir. Y nos dice aquí en Juan 12:40 el Señor Jesucristo. Por eso dice, no podían creer, porque Isaías dijo también, fíjese, Él, o sea, habla de Dios, ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿Qué está hablando ese mensaje? Que el Señor nos está dando una oportunidad más de reconocer a Jesucristo, porque debido al pecado suyo, al pecado mío, el Señor ha endurecido nuestro corazón para que no veamos con los ojos y que no entendamos con el corazón, aún estando dentro de la iglesia, aún con que leamos la Biblia o los versículos que usted quiera todos los días, aunque el Evangelio lo tengamos día y noche oyéndolo y que estemos escribiendo y haciendo libros de evangelismo. ¿Sabe qué? Nada de eso sirve si Dios no ha hecho que nuestro corazón sea de carne, porque estamos endurecidos, porque así le plació a Dios, para que usted y yo entendamos y comprendamos, así como Faraón, que tuvo que sufrir la muerte de su primogénito y la muerte de todos los primogénitos de todo el pueblo. Quedó en desgracia económica ese país que era el más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque Dios endureció el corazón de Faraón hasta que al final dijo, ¿saben qué? Váyanse y adoren a Dios y pídanle por mí. O sea, el ser humano tiene que llegar hasta el extremo de entender que todo lo que él se ha creído no vale para nada para con Dios. Y el arrepentimiento significa, Señor, no soy absolutamente nada, te entrego todo lo que creo ser y, Señor, me hago como un niño, quiero que me hagas tu discípulo
y de hoy en adelante aquí está mi corazón. Instala el corazón de Cristo en mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Gracias por lo que pasó en la cruz. Ahí quedó todo este cuerpo pecador mío. Y yo estoy resucitado con Cristo y estoy sentado en la eternidad en lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, ayúdame a oír tu evangelio. Te necesito. Me despido en esta tarde y les rogamos que compartan este mensaje y también búsquenos en Camino Nuevo, YouTube, Ángel Olvera. Ahí van ustedes también a estar viendo estas grabaciones. Agradecemos el favor de su visita para con esta pues Facebook Live. Gracias, muy buenas tardes y la gracia del Señor sea sobre todos ustedes. Buenas tardes.